Hace algo más de un mes, realmente la noticia que nos daba la actriz de Hollywood, una de las estrellas de Hollywood, Angelina Jolie, una mujer de 37 años, madre de 6 hijos, casada con Brad Pitt. Lo cierto es que revolucionó el mundo realmente, ¿no? Ella decidió someterse a una doble mastectomía preventiva del cáncer de mama. Su madre falleció a los 56 años de edad y esto ha supuesto, bueno, pues cierta revolución también en todo este ámbito relacionado con la cura o la prevención del cáncer de mama y de ovarios. Hay quien dice que quizá, bueno, hay otros sistemas para evitar el cáncer y hay quien, bueno, pues es partidario de, bueno, llevar a cabo una operación de este calado. Hoy queremos arrojar luz, ya con cierto reposo, tras todo ese revuelo mediático, arrojar luz acerca de este tema. Por eso hemos invitado al programa a María Antonia Ramos. Ella es jefa del Servicio de Genética del Complejo Hospitalario de Navarra. La doctora Ramos nos acompaña hoy. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por poder estar aquí. Bueno, se dice, ¿no? Fue una decisión heroica, pero también ha generado revuelo e incluso una decisión controvertida. ¿Usted cómo ve esa decisión adoptada por Angelina Jolie, bueno, pues con la situación clínica, ¿no?, que presenta esta actriz? Bueno, la verdad es que hay que conocer un poquito más en detalle cuáles son las características específicas de su familia, pero entiendo que se hizo un estudio genético y que de alguna manera se confirmó que era un cáncer de mama ovario hereditario y por tanto se hacen unas recomendaciones en distintas sociedades, aunque a nivel internacional son generalizadas, que dependiendo un poquito de las circunstancias personales de cada uno, pues se pueden adoptar con el fin de prevenir o un cáncer de mama o un cáncer de ovario o las dos cosas. La verdad es que al final siempre es una decisión un poco personalizada, basada en la experiencia de la persona a nivel de familia y obviamente de las características de su familia y de las recomendaciones médicas que se dan. Hay distintas opciones preventivas, una de ellas la mastectomía total o la mastectomía bilateral, pero no es la única. Y bueno, pues en cada caso hay que barajar los pros y los contras y tomar las medidas que consideremos más apropiadas en el momento determinado. Ella consideró que eso era la mejor para ella, pero bueno, pues muchos especialistas o profesionales, y entre los que me incluyo, pues quizás pues, se podrían haber barajado otras, que a lo mejor las contempló y las descartó, no lo sé. ¿Y qué otras opciones hay ante esa situación, ¿no? Tener ese gen enfermo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué otras opciones hay? Usted, por ejemplo, si se encuentra con un caso de estas características, ¿qué plantea a una mujer? Hombre, hay distintas medidas preventivas. Uno es la vigilancia anual, con distintos estudios radiológicos, que puede ser la mamografía, puede ser la resonancia, etcétera, etcétera. Se hace un control periódico anual, lo mismo que un examen clínico y la autoexploración, que es algo que realmente debemos de tener un poquito incorporado casi todas las mujeres y sobre todo pues, en una edad en la que es más fácil o más frecuente el cáncer de mama. Luego estas personas tienen un riesgo, el cáncer de mama hereditario no es solamente cáncer de mama, que se puede prevenir y diagnosticar relativamente bien mediante, ya digo, estas técnicas radiológicas y clínicas. Tienen también riesgo para cáncer de ovario. Cáncer de ovario es más difícil de diagnosticar, más difícil de identificar, por lo general cuando lo identificamos es más tarde y ya bueno, de consecuencias peores. Y sí que se sabe, por ejemplo, que quitar el ovario, la forectomía, quitar el ovario, la trompa, incluso el útero, tiene una capacidad preventiva muy grande para cáncer de ovario, que es lo más difícil en estas personas, y también disminuye en gran proporción el cáncer de mama. Entonces es otra opción que se puede barajar, sobre todo en una persona a la que ha terminado o piensa que ha terminado ya de formar su familia. Esa puede ser otra y es la que más frecuentemente se puede utilizar junto con la revisión periódica clínica y radiológica, posiblemente en Europa, y en tanto que en Estados Unidos la sociedad es como más abierta o más proclive a plantearse una mastectomía total. Sí, es un sistema, por tanto, diferente también, ¿no? Más habitual, como dice en Estados Unidos, quizá que en Europa, ¿no? Son diferentes Sí. planteamientos ante una situación.
en realidad desde el punto de vista médico se recomiendan prácticamente las mismas pautas de prevención, pero hay sociedades en las que la mastectomía es algo que está más aceptado y en otras que parece que está menos aceptado. Sí. ¿Previene realmente en qué tanto por ciento el cáncer? Bueno, no es una garantía tampoco, ¿no? No es una garantía, pero realmente ya digo, el cáncer de ovario, que es el más severo, si se hace se quita ovario, se quita trompa y se quita bueno, la mayor parte de lo que son el aparato genital femenino, se puede prácticamente prevenir en un 90 y tantos % y disminuye casi a la mitad el riesgo de cáncer de mama. Quitando o haciendo una mastectomía también se disminuye en un porcentaje muy alto, que puede ser 80, 85, quizás 90, pero las complicaciones de la cirugía son las que son, luego pues, las complicaciones de las prótesis también son las que son, y ya digo, sobre todo es que el cáncer de mama hoy se cura en la gran mayoría de los casos, es decir, se diagnostica mucho más pronto y se tiene unas posibilidades de curación que no teníamos antes. Entonces, pues hay que sopesar bastante los pros y los contras de cada una de las medidas preventivas. Eso es lo que yo aconsejaría, que es una cuestión de analizar, de ver, de madurar, de discutir con los profesionales y finalmente tomar una decisión. Claro. ¿Ustedes han notado realmente en el complejo hospitalario de Navarra una mayor petición de consultas sobre las pruebas de predisposición genética al cáncer? Hay datos que indican que bueno, se ha incrementado en general en nuestro país hasta en un 40%. ¿Se ha percibido bueno, pues que de alguna manera ha creado conmoción, alarma, preocupación entre las mujeres esa decisión, además de hacer pública de una forma bueno, pues, absoluta, ¿no? Por decirlo así, de Angelina Jolie? ¿Se ha notado mucho el tanto por ciento de consultas? Yo pienso que las consultas informativas seguramente sí hayan aumentado en proporción y en frecuencia. Yo no lo he llegado a experimentar porque para cuando a mí me llegan, primero pasan por el médico de cabecera, luego el especialista y luego llegan a genética. Es decir, el número de consultas que yo tengo en este momento de especialistas para hacer el estudio genético de personas con un posible cáncer de mama hereditario es prácticamente el mismo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el último año y no coincidiendo con este antecedente, pues hemos hecho posiblemente un 40% más de consultas, porque cada vez es más el conocimiento, más la preocupación, más querer informarse, y obviamente cuando se pregunta y se conoce un poco la historia familiar, pues acabamos teniendo pues, más casos que podemos identificar como posibles cáncer de mama hereditario familiar. 20.000 casos de cáncer de mama al año, ¿no? Usted ya ha dicho, doctora, que es un cáncer que se está curando, que se puede curar, que se cura, ¿no? Pero es verdad que la incidencia es muy elevada, ¿no? Sí, la verdad es que sí hay una incidencia, una frecuencia importante, que tiene una edad de incidencia que, bueno, pues que sobre todo los 50 años, un poquito en ese área, en ese momento es cuando más incidencia hay, aunque puede bueno, pues ser diferente a lo largo de la vida. Parece que nos cuestionamos, ¿no? ¿Es que ahora hay más? ¿Es que qué otras circunstancias están coincidiendo para que haya pues, este incremento? Yo creo que se diagnostica más, se diagnostica mejor, se diagnostica antes, y quizás también hay otros factores ambientales que de alguna manera puedan contribuir a que no solamente los genéticos son los que hacen que haya una mayor frecuencia, ni muchísimo menos, que son al fin y al cabo el porcentaje más bajo de todas las causas de cáncer de mama y de otros tejidos. La verdad es que sí que, ya digo, hay un aumento en cuanto a la frecuencia o la incidencia, pero ocurre no solamente con este cáncer. Yo creo que en general es una patología que vemos más frecuentemente porque sabemos conocerla, identificarla mejor y posiblemente por otras causas también adicionales. Doctora, volviendo de alguna manera a la doble mastectomía preventiva de la que venimos hablando desde el principio del programa, a la que se sometió la actriz Angelina Jolie, ¿es un tratamiento muy caro, accesible a cualquier bolsillo o no?
¿Te refieres Sí. a el estudio genético o a la Eso es. mastectomía? Bueno, pues en todo caso, creo que para hacer la mastectomía Hay que primero hay hacer- que hacer el estudio genético. ¿Es algo accesible o...? El estudio genético hoy en Sí. día se ofrece y está dentro de lo que es la cartera de servicio sanitario público a todas aquellas familias que cumplan unos criterios que consideramos establecidos para poder definir un riesgo posiblemente algo alto de ser un cáncer de mama hereditario. Y vamos, de hecho, lo que se hace es evaluar la historia personal, la historia familiar, la anatomía patológica y ver si efectivamente un caso determinado es un caso que nos indica que puede ser hereditario. Si es, se hace como cualquier otra técnica de diagnóstico de cualquier otra patología. Antes era un poquito más caro, ahora es relativamente, no es caro, realmente no es demasiado caro, pero se hace como cualquier otra técnica de diagnóstico y no hay nada, no hay un impedimento en este momento económico por los recortes, etcétera, etcétera, para que poder nos haya desarrollarlo, ¿no? Eso es y que ni siquiera nos hemos planteado ni disminuir ni muchísimo menos. Sí. O sea, se ofrece exactamente igual que se ha ofrecido antes. Eso sí, hay que cumplir unos criterios que son claros de utilidad práctica y de obviamente estar englobados en lo de posible cáncer de mama hereditario. Bueno, nos quedamos con esta reflexión en torno a esta decisión adoptada por una mujer, sin duda alguna una decisión complicada, hay quien ha dicho heroica, complicada seguro, ¿verdad, doctora? Sí, sí. Porque tomar, bueno, pues finalmente esa decisión final, la última palabra, ¿no? Para someterse a una cirugía de estas características, desde luego tiene que ser algo verdaderamente difícil. Doctora Ramos, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer y hasta otra ocasión. Gracias. Gracias. La doctora María Antonia Ramos, jefa de servicio del Departamento de Genética en el Complejo Hospitalario de Navarra. Hacemos una breve pausa y enseguida nuestra tertulia. Hoy nos visitan Gabriel Viedma, Elma Sáez y Juan Yeregui. Con ellos vamos a hablar de los Sanfermines y sobre todo de un hecho trágico que ocurría en 2008, como fue la muerte de Nagore Lafaj.